En el último encuentro, lo que estuvimos haciendo fue, luego de hacer como un cierre, un repaso más global sobre lo que habíamos estado viendo de integrales, empezamos a trabajar con, bueno, ya sabemos cómo calcular ese número, que era la integral definida que tanto trabajo nos trajo. Ahora ya sabemos calcularlo, al menos no sé si en la mayoría, pero en algunos casos lo vamos a poder calcular sencillamente. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué nos dice? ¿En qué lo podemos aplicar? ¿Cómo lo podemos interpretar? Entonces empezamos a ver diferentes formas de interpretación o aplicación de ese resultado. La primera que vimos fue la que venía relacionada con el teorema del cambio total, ¿bien? Que solamente se daba qué tenía que pasar, en qué casos aplicaba yo el teorema del cambio total y podía interpretar ese numerito usando el teorema. Cuando integrabas la derivada de una función. Bien, cuando el integrando la podía pensar como una derivada de una función, una razón de cambio, en algo que estaba, una función que me estaba indicando a qué razón estaba cambiando alguna magnitud. Entonces ahí sí podía considerar ese numerito que era la integral definida como el cambio total de esa magnitud que cambiaba. Entonces hasta ahí vamos perfecto. Después lo que empezamos a ver fue interpretar esas integrales definidas como el área de una región plana. Ahora, eso lo podíamos hacer directamente, o sea, la integral era idéntica al área siempre y cuando ¿qué? ¿En qué casos esa relación era directa? Cuando el área era positiva. Mm, No el área siempre es positiva. ¿Quién tenía que ser positiva? Bien, la función, La ¿sí? O gráfica. sea, la gráfica de la función tenía que estar por encima del eje X o en todo caso tocarlo. Bien, pero no tendría que estar por debajo del eje X. Es decir, la función tenía que ser no negativa. Bien, podía ser cero o podía ser positiva, sus imágenes, pero no negativa. Ahora, lo que vamos a empezar a hacer es, primero, ver cómo todo el proceso de integración que nosotros habíamos deducido en su momento para las integrales, nos permite encontrar una forma de calcular áreas de regiones planas general. ¿Ven qué es lo que empezamos a hacer el otro día? Para hacer un breve repaso. Lo que dijimos fue, bueno, vamos a intentar calcular el área de esta región, bien, genérica, cualquiera, que está limitada por encima por una función, f, violeta en este caso, y por debajo por la otra, g, azul en este caso. Entonces, queremos calcular el área de esta región. Lo que vamos a pedir como condición para aplicar todo este proceso es que siempre, por encima de nuestra región, siempre esté limitada por una misma función, en este caso f, y por debajo por otra. Entonces, lo que dijimos es, vamos a empezar a tratar de usar estos pasos del proceso de integración para llegar a una forma de calcular exactamente este área. Y nosotros, el proceso de integración, lo que estuvimos viendo es que partía de un proceso de aproximación. O sea, primero aproximábamos y después, haciendo el límite de la suma de Riemann, cuando la norma de la partición tendía a cero, entonces esa aproximación tendía tanto como yo quisiera al valor exacto. Entonces empezamos a hacer eso. ¿Sí? Ya lo empezamos a hacer el otro día. Lo que dijimos fue, bueno, primero vamos a limitar en la variable independiente, en x en este caso, cuál es el intervalo donde vamos a trabajar. En este caso, como el área, bueno, para atrás, los puntos que están dentro de esta región, cuya área queremos calcular, no tienen una x menor a 1 ni mayor a 11, entonces mi intervalo de trabajo va a ser el 1 a 11. Después, vean que ya es el primer paso. Definimos la función, que en este caso no tenemos una sola función, sino que tenemos dos, y el intervalo de trabajo. Después teníamos que hacer una partición, y habíamos propuesto hacer una partición bastante sencilla en principio, que serían como en tres partes. ¿Bien? Por ejemplo, de 1 a 5, de 5 a 8 y de 8 a 11. Definíamos un conjunto de puntos compatibles, por ejemplo, en este caso, estoy haciendo un ejemplo, podríamos haber hecho otra partición, haber tomado otro conjunto Q, ¿bien? Pero para guiarnos, planteo un ejemplo. Tomo como conjunto Q al conjunto 3, 7, 10, ¿bien? Que fíjense que es compatible, cada uno de estos puntos está dentro de cada uno de los subintervalos generados por la partición.
Y ahora lo que teníamos que hacer era, usando esa información, aproximar el área de esta región, o mejor dicho, aproximar esa región en primer lugar, usando rectángulos, que el otro día discutimos también que los rectángulos nos eran más útiles que otras figuras geométricas, que otras estrategias geométricas, porque nos permitían mejorar la aproximación de una manera sencilla. Entonces, lo que vimos, esto lo paso rápido pues ya lo hicimos. Lo que vimos fue, bueno, tenemos que generar, digamos, los rectángulos con los que vamos a trabajar. Entonces, lo que podíamos hacer era plantear rectángulos cuyo lado superior, bien, venga limitado o venga fijado por la imagen de f, que ya sabemos que es la función que está por encima, que muchas veces las van a encontrar en el libro como mayorante, mientras que el lado inferior del rectángulo va a estar limitado por la imagen de g, la minorante, en el punto seleccionado, el punto muestra seleccionado. ¿Bien? Gráficamente se ve mejor. Tomo el punto muestra que seleccioné, aplico F, me da este valor de imagen, aplico G, me da este valor de imagen, entonces limito mi rectángulo entre esos dos valores de imágenes, ¿no? Este es el límite superior, el lado inferior, y obviamente que cubra todo el subintervalo. Y ahí tengo mi rectángulo. Como verán, este rectángulo lo que está intentando, a ver, voy a pintarlo, voy a intentar que no sea tan terrible, lo que está intentando aproximar es esta región. Bien, esta región que está encerrada en rojo es el área de esa región es la que yo estoy queriendo calcular, bien, para este subintervalo 1, 5, y la aproximo con el área de este rectángulo amarillo. Obviamente, como dijimos el otro día, hay en mi aproximación, bien, si uso el rectángulo amarillo como aproximación, esta parte de acá está sobrando, bien, está dentro del rectángulo, pero no dentro del área que yo estoy queriendo calcular. Hay una parte que falta también, fíjense esto debería sumarlo yo porque está dentro del área, perdón, está dentro de la región que estoy queriendo calcular su área, pero en mi rectángulo eso no lo estoy contando, y así sucesivamente. Pero es una aproximación, como veníamos haciendo hasta ahora. Entonces, lo que terminamos haciendo el otro día es tratando de calcular una forma o de obtener una forma algebraica para calcular el área de cada uno de estos rectángulos. ¿Bien? Entonces, habíamos llegado que en este caso el área de este rectángulo, que sería base por altura, ¿cómo podría expresar simbólicamente cuánto mide su base? ¿Se acuerdan? Este sería, digamos, el área 1, porque es el primer rectángulo. ¿Cuánto mide su base? 5. No. 4. Casi. Mide 4, ¿bien? Porque la base va desde 1 hasta 5. Ahora, eso, ¿cómo lo podemos expresar simbólicamente? Delta X. Bien, es la longitud de este subintervalito, ¿no? Y esas longitudes nosotros las expresábamos como un cambio en la variable independiente. Entonces, la base, yo la puedo pensar como delta x1. ¿Y cómo habíamos propuesto que íbamos a pensar la altura? O sea, ¿cómo podríamos expresar simbólicamente esta altura? Delta I. Bien, pero acá el delta I ya no es tan fácil de pensar, porque un delta entre quiénes, ¿cuál es el final e inicial? Porque acá tenemos dos funciones ahora. La imagen sería f en 3 menos g en 3. Bien, perfecto. Entonces, yo acá lo que tendría que hacer sería f en 3, ¿no? Menos g en 3. Entonces, sería la imagen en 3 de f, que eso me delimitaría el extremo superior, pero si yo dejo solamente f en 3, estaría calculando todo este rectángulo hasta el eje x. Le tengo que sacar esta parte, entonces le resto g en 3.
O sea, la diferencia entre la imagen de f y la imagen de g en 3 me daría básicamente esta medida, que sería la altura de mi rectángulo. Ahora, si yo esto, en vez de pensarlo para el primero, lo pienso en general, el área del iésimo rectángulo, o sea, de cualquiera de los rectángulos, yo lo puedo pensar como el delta x que le corresponde, es decir, la medida del subintervalo que le corresponde, por la imagen de la función que está por arriba, o sea, de f, en el punto muestra que le corresponde, ¿sí? 3, 7, 10, el que sea, menos la imagen de g en ese punto muestra. Bien, entonces, esta sería como una forma genérica de expresar el área de alguno de estos rectángulos. Si yo digo, bueno, a ver, del tercero, ok, digo A3 sería delta x3, es decir, la medida, la longitud del subintervalo del tercero, por f en C3, C3 sería el tercer punto muestra, o sea, 10, me fijo la imagen de f, menos g en 10, me fijo la imagen de g, y eso me da la altura. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, esta sería una forma sencilla de calcular estos rectángulos. Fíjense algo que acá está muy bueno y que no hice hincapié, pero ahora sí, que fíjense que acá tenemos una parte de la función g que es negativa, es decir, g en 7 daría negativo. Pero, aunque g en 7 sea negativo, esta resta siempre va a ser positiva o cero en todo caso. ¿Por qué esta resta siempre va a ser positiva o cero? A ver, ¿se dan cuenta? Esto yo les puedo asegurar que va a ser mayor o igual a cero. ¿Qué me permite afirmar eso? Que para todos los CI, f en CI menos g en CI siempre me va a dar un número o positivo o cero, que es lo que necesitábamos para pensarlo como una altura. Porque todas las imágenes de f son mayores. Perfecto, porque eso es algo que yo les pido, ¿no? Para mí una condición es que f sea mayor que g. ¿Sí? O sea, que f sea la mayorante y que g sea la minorante. Que siempre f esté por encima, o en todo caso sean iguales, que g. Nunca puede ser al revés. Entonces, como yo les pido eso, siempre la imagen de f, si le resto la imagen de g, me va a dar un número positivo o cero. Nunca va a poder ser al revés. Entonces, de esa manera, me saco de encima el problema que teníamos, ¿se acuerdan? Con las integrales y el área, que era que a veces este numerito que multiplicaba el delta x era negativo, entonces ahí ya no lo podíamos pensar como una altura. Y eso nos daba un área negativa y se rompía la geometría. ¿Bien? Acá, delta x siempre va a ser positivo, va a ser la medida del subintervalo, y esto también siempre va a ser positivo o cero, ¿bien? Porque le estoy haciendo una resta entre una función que es mayor que la otra. Bien, entonces, voy a seguir. Acá tengo A1, A2, A3, ¿bien? Que yo, si sumo eso, me va a dar un cierto número, que va a ser una aproximación. Y si ahora lo que hago es que esta partición, la norma de esta partición tienda a cero, es decir, que empiecen a aparecer infinitos subintervalitos y por lo tanto infinitos rectangulitos, ¿bien? La suma del área de todos esos rectángulos que cubren tan bien como yo quiera mi región R, va a ser el área de esa región. Bien. Entonces, acá tienen un resumen de lo que acabamos de hacer. El área 1 yo la voy a pensar como delta x1 por f en 3 menos g en 3. El área 2, delta x2 por f en 7 menos g en 7. Y el área 3, delta x3 por f en 10 menos g en 10. ¿Bien? Entonces, genéricamente yo lo que voy a tener que hacer va a ser el producto, sumar todos los productos delta xy por f en ci menos g en ci, que es lo que habíamos deducido hace un ratito. Yo voy a hacer la suma de todos los que necesite. En este caso tendría que sumar 3 veces. Bien, tendría que sumar esto más esto más esto. Si en vez de 3 tendría que hacer 25 rectangulitos, tendría que hacer, o sea, delta x1 por f en c1 menos g, más delta x2 por f en c2, más así 25 veces. Bien. Y así sucesivamente. Mientras más rectangulitos tome,
mejor va a ser mi aproximación. Y si quiero calcular el área exacta, lo que voy a tener que plantear a esta sumatoria va a ser el límite con la norma de la partición tendiendo a 0. Igual lo que hicimos cuando definimos integral definida, es lo mismo. ¿Bien? Ahí, si yo tomo un número infinito de rectangulitos que cubran tanto como yo quiera y tan bien como yo quiera el área de la región R, entonces lo que voy a obtener es el área exacta, ya no aproximada. Ahora, si ustedes se fijan, esto que acabamos de deducir, esto yo lo puedo pensar, a ver, lo voy a hacer no lo voy a escribir todo porque voy a estar mucho tiempo, pero lo voy a resumir. Por propiedades de los límites y de las sumatorias, yo lo que podría hacer sería separar eso, ¿no? O sea, esta resta puedo distribuirla con el delta x, me quedaría delta x por f menos delta x por g. Por propiedades de la sumatoria puedo hacer sumatoria de delta x por f, sumatoria de delta x por g, y por propiedades de los límites también. Es decir, yo puedo separar todo esto en dos. Sería el límite de la sumatoria de delta x por f, ahí, menos el límite de la sumatoria de delta x por g. Ahora, ¿esto qué es? Si yo hago el límite con la norma de la partición tendiendo a 0 de la sumatoria de 1 hasta n de delta xy por fci, ¿bien? ¿Qué es esto? Si existiese. La definición de integral. Bien, la definición de integral definida. O sea, toda esta cosa sería la integral definida entre 1 y 11, serían A y B, ¿no? ¿De quién? ¿Quién sería el integrando acá? ¿Qué función? La función f. F, ¿no? ¿Y esto? ¿Este límite? Análogamente con g. Bien, es la integral de g, ¿no? Bueno, me entiendo. Y por propiedades de las integrales definidas que vimos, la resta de dos integrales en el mismo intervalo de integración, yo la puedo pensar como una única integral de la resta de las funciones, ¿no? ¿Qué es lo que tienen ahí? Entonces, lo que acabamos de deducir es que si yo quiero calcular el área limitada por encima por una función y por debajo por otra, bien, lo que tengo que hacer es calcular la integral definida desde A hasta B, ¿sí?, de la resta de esas funciones directamente. O sea, resto las leyes de las dos funciones, calculo la integral definida, y ese resultado que me da va a ser, sí lo puedo interpretar, siempre lo puedo interpretar como el área de R. Y ahí no me interesa si f y g son positivas, negativas, 0. Yo, mientras f sea mayor que g, es decir, mientras la gráfica de f esté por encima de la gráfica de g, esta integral la voy a poder relacionar con un área. Y por lo tanto, ¿qué signo va a tener este número que obtenga? Positivo. Positivo o 0. No va a poder ser nunca negativo. Entonces, esto es hermoso, porque lo que me está diciendo es, para cualquier región plana que vos tengas, que puedas pensar que está limitada por encima por una función y por debajo por otra, entonces, si vos querés calcular su área, listo, la integral definida te va a servir. Y me olvido de todo el problema que teníamos antes, que si era positivo así, que si era negativo la tengo que cambiar de signo, ¿bien? Ya esta fórmula sirve para todos los casos. ¿Bien? Y es un teorema que lo tienen en el libro, voy a borrar toda esta cosa, ¿bien?, que dice lo siguiente. Si tenemos dos funciones f y g integrables en el AB, es decir, que existan sus integrales definidas, de modo que f siempre para todo x de la B sea mayor o igual que g, es decir, su gráfica esté por encima o en todo caso se toque con la de g, nunca por debajo, y sea R la región plana definida entre ellas, no se mareen por esto lo único que está queriendo decir es que es la región que está limitada entre ambas, entonces el área de esa región va a ser la integral de la resta de las funciones, f menos g, en el AB. Bien, y eso
fíjense que vale siempre. No les está pidiendo, en las hipótesis, en las condiciones que le pide este teorema, no les pide, no les exige ningún signo para f o para g. No les pide que f sea positiva o que g sea negativa. El signo no importa. Lo único que importa es que f siempre esté por encima de g. O se toque. Entonces, este teorema es bello porque es general para calcular áreas. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a resolver un ejemplito sencillo para que quede más claro. Supónganse que yo acá lo que quiero calcular es el área de esta región, ¿no? Le vamos a poner. Quiero calcular el área de esta región que está acá sombreada. Bien. Tienen F, que es la parábola, que tiene esta ley, y tienen G, que es esta recta. Ahora, ustedes para calcular este área podrían usar este teorema. Lo que tienen que verificar, ¿bien?, es que se cumplan todas las hipótesis para usar ese teorema. A ver, ¿se cumplen? ¿Qué hipótesis tenemos que verificar? Y vamos viendo si se cumple o no. Que sea positivo. Bien. Que el área sea positiva, que la resta entre esto me dé positivo, la integral de la resta me dé positivo. Bien, pero eso no lo podemos verificar de antemano. O sea, esa sería la tesis en todo caso. Bien, yo las hipótesis las tengo que verificar antes de aplicar el teorema. O sea, después cuando aplique el teorema, si se puede aplicar, sí, el resultado me va a dar positivo o cero. Eso estamos de acuerdo. Ahora, antes de aplicarlo, ¿qué tenemos que verificar que sí o sí pasa? Que f sea mayor o igual que g. Bien, una de las cosas que tenemos que verificar es esto. Bien, esa sería una de las condiciones. Que f tiene que ser mayor o igual que g para todo x. Es decir, que en la región que yo estoy queriendo calcular el área, por encima esté limitada por una y por debajo siempre esté limitada por la otra. ¿Eso pasa? Sí, en el intervalo 1-4. Bien. Y eso es importante. Tienen que fijarse dónde van a calcular ese área, ¿no? Entonces, el AB hay que verlo de antemano. ¿Cuál es para ustedes el AB? Es decir, ¿cuál es el intervalo de X en el que vamos a trabajar para calcular este área? El El 1,4. 1,4. Bien, ahora, ¿cómo saben que es el 1,4 y no es el 1,03, 3,97? Porque interpretamos el punto de cruce entre las dos funciones. Sí, pero ustedes, a ver, acá ustedes ven que está cerca de 1. ¿Cómo saben que no es 1,02? Estaría ahí cerquita. A ojo no podrían reconocer si esto es en el 1 o en el 1,02. Hay que reemplazar la función. Bien, siempre que eso ustedes lo vean desde una perspectiva gráfica, yo les recomiendo que lo verifiquen desde una perspectiva algebraica. Bien, es decir, ustedes dicen, bueno, a ver, en x igual a 1, yo creo que acá la intersección se da en el x igual a 1. Lo voy a verificar. ¿Y cómo lo verifico? ¿Qué tendría que pasar en x igual a 1 para confirmar que ahí se intersectan? Que sea mayor que g, que se cumpla. No va a darnos ahí mayor. O sea, en todos los otros puntos, por ejemplo, en 2 sí, f va a ser mayor. Debería dar igual. Nos tendría que dar iguales, ¿bien? Para que sea el punto de intersección. Entonces, yo lo que tendría que hacer sería reemplazar la x igual a 1 en f y en g, y en ambos casos me debería dar la misma imagen. Entonces ahí puedo decir, listo, acá sí hay una intersección. Las gráficas comparten el mismo punto. Bien. Veamos, f en 1, ¿cuánto vale? Y g en 1, ¿cuánto vale? G en 1 es re fácil. ¿Cuánto vale g en 1? 1. 1. Y ahora tenemos que hacer esta cuenta a ver si también pasa para f en 1. Sería menos 1 al cuadrado, o sea, menos 1, más 6, menos 4. 1. Ahí podemos estar seguros que a va a ser 1. Es decir, el inicio de mi intervalo de integración va a ser 1.
Y lo mismo tendría que hacer en 4, para ver si también B vale 4. Tendría que ver si F en 4 es igual a G en 4. Bien, esto es una pregunta. Si lo hacen, van a ver que sí. Entonces, recién ahí pueden decir mi intervalo de integración termina en 4. O sea que este AB del que habla el teorema va a ser el intervalo 1, 4. Entonces, vuelvo. Luego de saber cuál es el AB con el que tenemos que trabajar, tenemos que ver si F es mayor o igual a G en el AB. Entonces, eso sí, la gráfica nos sirve. Tenemos que ver si entre 1 y 4 siempre F se mantiene por encima, o en todo caso igual, se intersecta, con la gráfica de G. Y vemos que sí. Bien, eso pasa siempre. Entonces, esta hipótesis se cumple. ¿Qué otras hipótesis tiene que Profe, cumplirse? para justificar eso Sí. usamos el intervalo abierto, ¿no? O sea, paréntesis en vez de corchete. ¿Para justificar qué? No, porque tiene que ser mayor o igual. O sea que yo puedo incluir los puntos de intersección. Ah, ok, ok. Bien, y me piden otras hipótesis que me las están pasando ahí por encima. Esa es una, que se cumple y estamos bien con eso. ¿Qué más? Que F y G sean integrables Bien. en la B. Y esa también es otra condición que tiene que cumplir. Ahí. Que F y G sean integrables en el AB. ¿Lo son? ¿Son integrables en este caso en el 1,4? Sí, ¿Cómo saben? porque es continuo. Bien, entonces ahí volvemos a nuestros teoremas de integrabilidad, ¿no? Que si son continuos en el intervalo en que estamos trabajando, entonces son integrables. Era nuestro teorema 1. Bien, como ambas son continuas, ¿y cómo pueden justificarme que son continuas? No presentan ningún tipo de salto. Bien, lo pueden llevar desde lo gráfico, como su gráfica no presenta ningún tipo de hueco o salto, o pueden llevarlo ya desde el tipo de función que son. ¿Sí? Saben que son polinomios, ambas, entonces que las funciones polinómicas tienen gráficas continuas, o son funciones continuas en general, en todo su dominio. Bien, entonces, ahí verificamos todas las hipótesis. Voy a borrar esta chanchada y ahí la tienen como resumiditas. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cuál es el AB, es el 1,4, verificamos reemplazando en las funciones, si es el 1,4, es integrable, sí, porque es continua, G integrable, sí, es continua, es mayor, sí, lo veo desde lo gráfico. ¿No? Ahí tienen resumido lo que acabamos de hacer, verificamos que los puntos de intersección son esos, son continuas. Bien. Entonces, ahí ya cubrimos todas las hipótesis. Recién ahí podemos estar seguras, que el teorema vale. Es decir, que el área de la región R la puedo calcular de esta manera. Entonces, ¿cómo lo plantearían? ¿Cómo calcularían el área de esa región? Vayan diciéndome ustedes. Integramos las dos funciones y después hacemos arrow, pongo. Sí, pero primero el planteo, después vemos cómo lo resolvemos. La sumatoria en el intervalo 1, 4 y hacemos entre corchetes de f en x menos g en x. F en X, bien. Entonces, acá, ¿qué pongo? Recorchetes, ¿qué escribo? Menos 2x cuadrado más 6x menos 4. Bien, menos X cuadrado más 6X menos 4. Menos x. Menos X. ¿De acuerdo? F, la ley de F, menos G. ¿Sí? La que está por encima, la ley de la mayorante, menos la ley de la minorante.
Entonces, quizás lo que me conviene, antes de ponerme a integrar, es simplificar un poco esto. Por ejemplo, acá 6x menos x puedo resolver. Entonces me quedaría más 5x. Bien, y después hago toda la cuentita. Tendría que buscar una primitiva cualquiera de esta, bien, porque es una función continua, saben que es un polinomio, es continua. Puedo aplicar los teoremas fundamentales. Busco una primitiva cualquiera de el integrando y aplico barro. Valorizo esa primitiva en 4, menos la valorización de esa misma primitiva en 1, y me da el resultado. Bien, en este caso lo podríamos hacer tranquilamente sin ningún método, porque son todas inmediatas. Bien. Y ahí el resultado que obtengo tiene que ser el área. ¿Cómo va a ser ese resultado? O sea, voy a hacer todo el proceso y voy a tener un número. Estoy seguro que voy a obtener un número porque al ser una resta de continuas es continua y por lo tanto es integrable, así que ese número existe. ¿Cómo va a ser ese numerito? Mayor o igual a 0. ¿Positivo? Bien, va a ser... Tengo opciones. Va a ser mayor a 0, va a ser mayor o igual a 0, va a ser igual a 0, menor igual o menor. Mayor o igual. Bien, Mayor o a igual a ver. 0. Menor ya sabemos que no. ¿Por qué no? ¿Por qué me podrían justificar que no va a ser ni menor ni menor igual? Porque es el área, el resultado es el área y un área no puede dar negativo. Excelente. Bien, desde una perspectiva geométrica, un área no puede ser negativa. O sea, si pensamos, si el teorema nos asegura que ese número lo puedo pensar como un área, no va a ser nunca negativo. Ahora, ¿puede ser igual a 0? No, No existiría el área. Bien. No. Yo acá estoy viendo que esa región tiene área. Y lo veo con mis ojitos, ¿no? O sea, no hay manera de que el área de esta región sea 0. ¿Sí? Porque el área existe, la superficie existe, tiene un cierto área, si se extiende, por lo tanto, tampoco puede ser igual a 0. Bien, podría ser en algún caso igual a 0, no digo que no. En este no, porque estoy viendo cuál es la región. Si f de x y g de x son iguales, el área sería igual a 0. Perfecto, tendrían que ser coincidentes en todo el AB. Excelente, muy bien. Es el único caso. ¿Y de estas dos? Para esa función en particular no va a ser mayor o igual a 0 porque ya dijimos que no podía ser 0. Bien, perfecto. O sea, en general sí puede ser mayor o igual a 0, pero en este caso, ya viendo que el área existe, que no es nula, entonces la única opción que me queda es que sea mayor a 0. Cualquier otro resultado que me dé, si me da 0 o me da negativo, algo hice mal. O apliqué el teorema y no se podía, o cuando planteé esta integral la planteé mal, o cuando la resolví metí la pata. Bien, pero me tiene que dar un número positivo. Bien, ahí lo tienen, hecho. Bien, esta es la primitiva de esta función, valorizada con barro entre 1 y 4, eso me da 9,5, 4,5. Perfecto, número positivo. No sabemos si está bien. Sabemos que es coherente al menos, que nos dio un valor positivo. Bien, acá tenemos otro ejemplo. Bien, lo voy a pasar un poco rápido. Tenemos la función f. Bien, ya no tenemos dos funciones explícitas. Y queremos calcular este área. Bien, la que está ahí sombreada. Entonces, acá ya no les voy a hacer mucho lío, digamos, esta intersección se da en -1. Bien, podríamos verificarla, o sea, si lo reemplazan les va a dar 0, pero no me interesa eso. Esta es 1 y esta es 3. No me interesa que hagamos mucho lío. Entonces, ¿se cumplen los teoremas? ¿Puedo aplicar ese teorema para calcular ese área? No, porque no tener una función g que esté delimitando por debajo. Bueno, a ver, por ejemplo acá, en este espacio. Por encima limita f, ¿no? Y por abajo,
X. No, porque si fuera X sería esta función. Sería la identidad. ¿No sigue siendo F? El eje X está delimitando, pero Ah, bien. El eje X, ¿no? No es la misma función f. Fíjate que acá no tenés imágenes de f. Las imágenes de f están acá arriba. Acá sí aparece una función que delimita por abajo, pero no me la explicitan. O sea, no me la dicen como antes, no me muestran la gráfica. En este caso sería esta función g, que, ¿cuál es su ley? Cero. Cero. Es una constante en cero. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, tenemos todos los puntos de mi región están por encima de G y por debajo. ¿Bien? Entonces, planteemos el teorema. ¿Bien? ¿Cómo construiríamos ese área? A ver, si tuviéramos que aplicar la tesis del teorema. Digan ustedes. habría que plantearlo en dos partes, Ah, ¿por qué? porque si vemos la hipótesis, dice que f de x tiene que ser mayor o igual a g de x, y en el segundo caso, o sea, en la segunda cresta, que, bueno, cresta está por abajo, pero Ajá. g está por arriba de f. Muy bien. Y no cayeron en la trampa. ¿Bien? Porque cuando ven esto, por lo general ustedes dicen, ah, no es claro, está limitada por la función f y por la función g, que sería el eje x, ¿no? La constante cero. Entonces, planteo por encima f y por debajo g. Y lo que tienden a hacer es esto. La integral entre menos 1 y 3, bien, entre menos 1 y 3, que es lo que limita la región, de f menos g, que es 0, ¿no? Entonces, integran f entre menos 1 y 3. Si ustedes resuelven esta integral, bien, acá tienen la ley, ¿no? Si buscan la primitiva, la valoridad, eso les da 0. El resultado es 0, de hecho, de esta integral. Entonces, si les pasa eso, ¿qué harían? O sea, supónganse que ustedes hicieron eso, llegaron, les da 0. ¿Qué conclusión sacarían? Intuitivamente que no hubo cambio. Bien, ahora, ¿terminaría ahí? ¿Dirían, el área de R es 0? Y no, porque geométricamente... Oh, perdón. No, geométricamente estaríamos tomando como un área negativa porque la estamos restando. Bien, o más allá de eso, directamente a ustedes les está dando que el área de esta región es 0 y ustedes esa región la ven. O sea, ahí existe esa región, no es nula el área de esa región. Bien, ya es hasta intuitivo, estilográfico. O sea, si ustedes cuando resuelven, hacen este planteo y les da 0, y ven que la región que están calculando el área es esta, entonces ahí es grave que ustedes dejen ese resultado. Bien. En todo caso, quizás no se dan cuenta de dónde está el error, porque ahí hay un problema. Eso no puede darme 0. Quizás no se dan cuenta de dónde está el error. Pero si les pasa eso, aclaren. Este resultado es incoherente. Esa región existe, tiene un cierto área positiva, no puede ser 0. No encuentro el error. Eso a nosotros nos da más tranquilidad de que entendieron el tema desde lo conceptual, ¿bien? Que nos dejen ese 0 ahí. Si nos dejan ese 0, dijimos, no entendió nada. Bien, no entendió nada qué está haciendo o cómo lo está interpretando. Bien, les digo esto porque les suele pasar muchas veces, o les da un área negativa y nos dejan como, el área es menos 7, o muchas veces dicen, me dio menos 7, entonces seguramente el área es 7, y lo positivizan. No. Bien, o sea, preferimos que digan, no encontré el error, esto no es coherente y no encontré el error, a que hagan algo así de la nada, que saquen de la galera un positivizo este número porque sí. O dejo el 0 porque pinto. Bien, más que nada por eso se los comento.
O sea, Ahora. perdón. Sí, sí. No es posible calcular el área con este teorema. Al menos no así. Lo que pasa es que si lo planteamos así, nosotros consideramos que se cumplen todas estas condiciones. Y como dijo su compañero hace un rato, no se cumplen todas estas condiciones en el -1, 3. ¿Sí? Porque si yo tomo el intervalo de integración como el -1, 3, no se cumple esta hipótesis. En el -1, 3, f no siempre es mayor o igual que g. Bien, es decir, la gráfica de f no siempre está por encima de la de g. Bien, fíjense que en una parte sí, pero en esta parte no. Entonces, como no se cumple el teorema, esta integral no necesariamente me va a dar igual al área. No la puedo interpretar como área. El teorema ya no vale, no lo puedo asegurar. ¿De acuerdo? Entonces ahí lo que se suele hacer es, como bien dijo su compañero, dividirla en dos partes. Bien, porque fíjense que si yo analizo entre -1 y 1, ahí sí f está por encima de g y puedo usar el teorema. Mientras que si divido entre 1 y 3, también puedo usar el teorema, pero ahora considerando que g es la que está por encima de f. Bien, entonces divido el problema en dos partes, calculo este área, digamos R1 y R2 por separado, y después la sumo. Bien, entonces, esto también lo voy a pasar rapidito, todo esto. Entonces, ahí tienen lo que acabo de hacer, ¿no? Si lo planteo entre -1 y 3, tienen ahí la primitiva, reemplazan y les da 0. Mal, horrible. ¿Sí? O sea, no puede ser 0 eso. Ahora, lo que tendría que hacer sería plantear dos regiones distintas. Una entre -1 y 1, el área de R1, y fíjense el planteo del teorema. Ahí sí tengo una función que está por encima de la otra. Entonces, lo planteo como la integral entre -1 y 1 de la que está por encima, f, menos la que está por debajo, g. ¿Bien? Calculo la primitiva, barro, esto me da 4. Es decir, el área de esta región es 4. Y ahora, si quiero calcular el área de esta, lo que voy a tener que hacer es cambiar mi planteo. El área de esta segunda región va a ser igual a la integral entre 1 y 3 de, y fíjense cómo cambia, la que está por encima, g, ¿bien?, menos la ley de la que está por debajo, f. Ahí me cambia mi integrando, por lo tanto cambia mi primitiva. Bien, reemplazo entre 1 y 3, aplico barro, y también me da 4, que ahora sí tiene sentido. Porque el área de esta región tiene que ser un número positivo. Entonces, recién ahí puedo decir que el área de toda esta región que me están pidiendo va a ser la suma del área de esta y el área de esta, 4 más 4, o sea, 8. ¿Bien? ¿Me siguieron? Pero, ojo con eso. Para aplicar el teorema, tienen que fijar intervalos de integración donde siempre una función esté por encima de la otra. Si cambian, si se intercambian, si se cruzan y una pasa a estar por encima y la otra por debajo y viceversa, tendrán que dividir su análisis en dos partes y calcular cada área de la subregión por separado y sumar. ¿Bien? Bien, entonces no coincide con el número de si lo integráramos. Porque Claro. sería 0. Ok. O sea, si integran entre -1 y 3, les va a dar 0. O sea, esa integral existe, lo que pasa es que no representa el área. ¿Por qué? Porque no se cumplen las hipótesis del teorema directamente. O sea, este teorema no vale. Esta igualdad no vale, no necesariamente vale. Para que esta igualdad valga, sí o sí, y ustedes pueden asegurarlo, tienen que buscar subintervalos donde una de las funciones se mantenga siempre por encima de la otra. O igual.
Claro, da 0 porque nosotros solamente sabemos lo que pasa en el primer punto de intervalo y el final. No sabemos lo que pasa en el medio. Claro, en realidad esa da 0 porque ustedes, si hacen f menos g, estarían calculando el área de esta región, mientras que f menos g para esta región estaría dando el opuesto del área. Porque al intercambiarse las funciones, el resultado que obtendrían sería el mismo valor absoluto, pero con signo cambiado. Entonces, para esta parte, entre menos 1 y 1 les daría 4, mientras que entre 1 y 3 le darían menos 4. Al sumarlas, se anulan y les da 0. Ahora, esa suma de esos dos numeritos, que es 0, no es el área de la región. Esta igualdad es la que no vale. O al menos la que ustedes no pueden asegurar que vale. ¿Por qué? Porque no se cumplen las hipótesis del teorema. Bien, como esto no pasa en el intervalo que están trabajando, entonces ese número que existe, esa integral existe entre menos 1 y 3, no digo que no exista la integral. Existe, es integrable, nos da 0, todo bonito, pero ese número no lo puedo pensar como un área. Bien, es una cuestión de interpretación, no tanto de existencia. Bien, ¿de acuerdo? ¿Quedó claro? Lo mismo pasa, y ya con esto termino con esta parte, cuando tienen algo, por ejemplo, voy a dibujarlo acá. Ustedes tienen que calcular el área de una región que es, voy a usar esto, algo así tienen en la guía. Quieren calcular el área de esta región que está acá. ¿No? Entonces ustedes dicen, bueno, yo uso entre 0 y este número, no sé, 7, hago la integral entre 0 y 7 y ya está. Ojo, porque el área de esta región no pueden usar directamente este teorema, porque no tienen una única función que esté siempre por encima y otra que esté siempre por debajo. Por debajo sí, tienen siempre a esta. Pero por encima van a tener una parte que tienen a esta función, hasta acá, mientras que hay otra parte que tienen a esta función por encima. Bien, entonces ahí necesariamente van a tener, por ejemplo, que esto sea un 2, tienen que dividir el análisis en dos partes. Calcular el área de esta región usando esta como mayorante y esta como minorante en el 0,2, y otra región, otra integral para calcular el área de esta región, usando esta como mayorante, esta como minorante en el 2,7. No solo eso, el área de esta región ni siquiera lo tienen que calcular usando una integral. Es un rectángulo, pueden usar base por altura. Listo. Bien, un rectángulo con una altura positiva. Entonces, ojo con eso, ¿bien? Siempre, y eso es quizás lo central del uso de este teorema, siempre tienen que verificar que en todo el intervalo que ustedes quieren integrar tengan la misma función por encima y la misma función por debajo siempre. ¿Sí? Si hay un cambio, más vale dividir, hacerlo por partes y después sumar. Bien, ¿de acuerdo? ¿Avanzo? Si no hay más dudas. Bueno. Voy a avanzar con dos aplicaciones más de manera un poco más veloz. Bien, porque esto lo van a ver con mayor detalle, estas aplicaciones, en otras materias, en física y en estadística. Profe, Sí. ¿cambias el tema ahora? Sí. Ok, una pregunta con respecto a lo anterior. Dime. Estaba esperando hasta que termines. En la diapo anterior. No sé cuál es el anterior, pero bueno. Es la que son las dos funciones y son las dos positivas. Ok. Esa. En esa. La pregunta es, conceptualmente, ¿cómo interpreto a esa integral? Esta. Exacto, a esa resta, ¿cómo la interpreto? ¿A la resta? Sí, a la integral, a Okay. hacer f menos g, o sea, en un contexto, ¿qué significaría? O sea, si a vos te dan la integral en un cierto intervalo de la resta de dos funciones, y vos podés ver que esas funciones continuas, ¿no? Acá se supone que siempre estamos hablando de funciones continuas, integrables. Pero en ese intervalo, una de esas funciones vos las podés pensar que está por encima de la otra,
Entonces, ese numerito lo puedes pensar como el área que subtienden entre sí, en las dos gráficas, bien, en el intervalo de integración. Esa sería tu interpretación. ¿De acuerdo? Ahora, si eso no pasa, o sea, si en ese intervalo no es que siempre una está por encima de la otra, no tiene una interpretación en términos de área. Es un número que en este caso no lo podés interpretar en términos de área. Punto. En este caso, como sí pasa, como esta función está por encima de esta función en el 1,4, entonces el número que obtuvimos al integrar, que sería 4,5, lo podés pensar, estás posibilitado a interpretarlo como el área encerrada por encima por una de las funciones, esta, y por debajo por la gráfica de la otra, en el 1,4. Bien, esa es tu posibilidad de interpretación en términos geométricos. Claro. ¿De acuerdo? Sí, gracias, profe. Bien. Vamos con la tercera aplicación que vamos a ver de las integrales, que es el trabajo. Ustedes están acostumbrados más que nada, esto por cómo se trabaja con el trabajo, valga la redundancia, en la secundaria, que ¿cómo definen trabajo? Bien, trabajo pues, se le suele nombrar W. Si yo le digo, ¿cómo se define trabajo? ¿Qué me dirían? ¿Fuerza por distancia, profe? Fuerza por distancia. Esa es la definición que por lo general se les presenta en la secundaria en general para trabajar con el trabajo. Entonces ustedes dicen, bueno, yo empujé una caja con una fuerza de tantos newton y se movió 5 metros, hice 5 por 20, 100 newton por metro, que la unidad era joule. ¿Bien? Y hasta ahí terminó el trabajo en la secundaria. Después a veces dicen, si lo empujo, pero se mueve en el lado contrario, es negativo. A veces, si lo vieron con un poco más detalle, si lo empujo formando un ángulo, tengo que multiplicar por el coseno del ángulo, pero siempre tenemos estas formulitas sencillas. Lo que muchas veces no se dice, que debería, es que cuando se aplica esta fórmula, lo que nosotros estamos considerando es, en el caso de la distancia, que nos estamos moviendo rectilíneamente, y en el caso de la fuerza, que esa fuerza es constante. Bien, o sea, esa fórmula sirve, pero es un caso particular. Solo se puede aplicar en el caso de que la fuerza sea siempre igual y que me esté moviendo en una recta. Bien. Obviamente ustedes se imaginarán que eso no suele pasar en la vida. Por ejemplo, ustedes dicen, bueno, a ver, quiero agarrar una bola de hierro y moverla de un lado a otro. Bueno, quizás no haga una trayectoria rectilínea, quizás la fuerza que aplique no va a ser constante, quizás al principio aplique menos, después aplique más, quizás la trayectoria sube y baje, entonces la fuerza va a ser distinta, en algún momento se me va a ayudar porque va a caer sola y a veces que tengo que hacer más esfuerzo porque voy a tener que subir. Bien, entonces ahí el trabajo, para calcular el trabajo en ese caso, esta fórmula no sirve. Bien, porque supone que siempre aplico la misma fuerza moviendo el objeto en una recta. ¿Cómo hacemos entonces para calcular trabajos en casos más generales? Bien, a eso nos vamos a meter. Una parte de esa descripción la vamos a ver acá y que vamos a mantener esta condición. ¿Bien? Cuando nos movemos en un eje rectilíneo, ¿bien? En una única dimensión, digamos, vamos a poder calcular el trabajo y vamos a deducir ahora pronto cómo hacerlo. ¿Bien? Pero ya no vamos a exigir que la fuerza sea constante. Y después, al final de la materia, de hecho va a ser el último tema que veamos, vamos a poder calcular también cómo podemos hallar estos trabajos cuando la fuerza no es constante y además cuando no nos movemos en trayectorias rectilíneas, cuando podemos movernos en la trayectoria que queramos, en una circunferencia, en una parábola, en el forma que queramos. ¿Bien? Por ahora vamos a empezar con
el caso rectilíneo. Y un ejemplo sencillo, que un poco no entra dentro de lo que ustedes vieron en la secundaria, es, por ejemplo, subir o bajar algo con una máquina o incluso con nuestro cuerpo, ¿no? Pero de manera vertical. ¿Bien? Porque ahí tenemos un peso, ¿bien? Una fuerza peso, que tira hacia abajo, y... perdón. Lo que acabo de decir está mal. O sea, un caso donde sí vamos a poder aplicar lo que ustedes vieron en la secundaria es este. ¿Bien? Después vamos a ver uno donde no pueden aplicarlo. Tienen una fuerza-peso que tira ese objeto hacia abajo, una tensión que genera esa cuerda, que es lo que permite subir y que se mantenga el equilibrio, en un eje, bien, unidimensional H, que va arriba, de abajo hacia arriba, por ejemplo. Entonces, parte de una cierta altura y la fuerza que nosotros hacemos permite subir ese objeto hasta una altura final. Entonces, el trabajo lo definimos como fuerza por distancia, y en este caso sí podemos aplicar la definición que vimos antes, porque tenemos una distancia en una línea recta, bien, simplemente es el delta H, sería H final menos H inicial, lo que se movió, y la fuerza es casi constante, no es constante, porque ustedes saben que mientras más nos elevamos, la atracción gravitatoria disminuye, ¿bien? Pero más o menos se mantiene bastante constante, disminuye muy poquito, ¿bien? Entonces, esto lo podemos pensar como una fuerza constante. Acá aparece un signo menos, simplemente porque, como nosotros definimos que aumenta hacia arriba, el peso es una fuerza en sentido opuesto de ese crecimiento, entonces le vamos a asignar un número negativo. Bien. Entonces, ahí tenemos como la aplicación más sencilla de la fórmula de trabajo que ustedes vieron en toda en la secundaria, etcétera, que era fuerza por distancia, y con eso calculamos el numerito, la fuerza, el peso en newton por el delta H en metros, nos da en joules, ese es el trabajo, y nosotros lo interpretamos como el esfuerzo que hicimos, o hasta muchas veces también como la energía necesaria para poder hacer ese movimiento. Bien, vamos con otro ejemplo. Lo que tengo acá es un resorte. Bien, tengo un cuerpo unido a un resorte que se mueve en un eje unidimensional. Es decir, que este cuerpo se puede mover hacia allá y no en sentido vertical, no hacia arriba abajo, para decirlo de una manera sencilla. Entonces, esto, a ver, no me acuerdo cómo lo puse. Vuelvo acá. Vamos a fijar que cuando el resorte está ahí quietito sin que pase nada, el cuerpo está ahí, la posición 0 en este eje de movimiento, va a ser mi posición de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay ninguna fuerza externa actuante, mi objeto se va a ubicar ahí. Ahora, si yo tomo con el dedo ese objeto y estiro el resorte hasta la posición A, ¿bien? ¿Qué va a pasar? El resorte va a intentar volver a su posición de equilibrio. Entonces va a generar una fuerza sobre el objeto, ¿bien? Que tienda hacia la posición de equilibrio. Si yo tuviera que asignarle un signo a esta fuerza, a ver, por ejemplo, tiene una intensidad, no sé, de 10 newton, vamos a suponer, ¿no? Esta va a ser 10 newton en intensidad. ¿Qué signo le pondrían? Negativo. Negativo. ¿Por qué? Libera energía. Bien, sí. Porque el eje X tiene la flecha para la derecha. Bien, porque siempre se va a oponer al movimiento que yo hice, ¿no? Es decir, si yo estiré hacia allá, bien, el objeto, por ejemplo, fijo que eso va a ser el sentido positivo, entonces esta fuerza se va a oponer a ese movimiento, va a tener el signo opuesto. Yo podría hacerlo al revés, podría fijar el positivo para allá. Entonces, A tendría un signo negativo, pero F tendría un signo positivo. ¿Bien? Lo importante es que en este caso
la fuerza que aparece tiene un sentido opuesto a el efecto que le dio origen. ¿Bien? Ok. Hasta ahí todo bien. Ahora, supónganse que en vez de en A, yo ahora estiro el resorte hasta B. Entonces ahí va a aparecer otra fuerza. ¿Qué signo va a tener esta fuerza? Bien, estoy dando el módulo. ¿Va a ser positivo o va a ser negativo? Negativo. También va a ser negativo. Bien, porque si yo lo estiré hasta acá, entonces la fuerza se va a seguir oponiendo a mi movimiento. ¿Y cómo va a ser el valor absoluto? O mejor dicho, sí, el valor absoluto de ese módulo. Si la otra era 10, ¿esta cómo va a ser? Mayor. Mayor, por ejemplo, no sé, 80. ¿Por qué? Porque mientras más estiro el resorte, más resistencia va a generar a estirarse. Entonces la fuerza que voy a tener que hacer para estirarlo va a ser mucho mayor. ¿Bien? Y eso es algo propio de los resortes, y ustedes lo pueden comprobar intuitivamente. Si estiran un poquito un resorte, hace una fuerza pequeña, si lo estiran un montón, les cuesta cada vez más ese estiramiento. Entonces, acá tenemos un problema. Podríamos aplicar, por ejemplo, yo quiero calcular el trabajo, bien, de estirar el resorte de A hasta B. Bien, que es un trabajo que tengo que hacer para ir desde esta posición, que ya estaba haciendo un cierto esfuerzo, ahora tengo que llevarlo hasta esta, que estoy haciendo mucho más esfuerzo. Yo podría hacer fuerza por distancia, que la distancia sería B menos A. Podría aplicar esa fórmula, que es la misma que aplicamos para el que sube y baja. No, porque la fuerza varía, digamos, no es constante. Bien, y de hecho, si ustedes le quieren aplicar, les va a surgir la pregunta, ¿qué fuerza uso ahí? ¿Uso 10 newton o uso 80 newton? O bueno, o menos 10, menos 80. Bien, entonces acá tenemos un problema. No podemos usar esta fórmula sencilla de trabajo que ustedes conocen, porque la fuerza varía. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular ese esfuerzo? Bien, vamos hacia ello. Es lo que vamos a intentar hacer ahora. Entonces, les comento un poco cómo es la forma de pensar este problema. Bien. Antes de eso, lo que les planteo es, esto se llama ley de Hooke. Ya no sé si ya la vieron en física. Si la vieron, me alegro por ustedes porque es re divertido este tema. La ley de Hooke, que lo que dice, lo que descubrió este señor Hooke, es que en los resortes, en un resorte normal y unidimensional, la fuerza que recibe o que acciona sobre el cuerpo, esta fuerza que tiende a traerlo otra vez a la posición de equilibrio, es directamente proporcional a X, es decir, al alejamiento de la posición del equilibrio. A ver, esto ustedes lo suelen interpretar como, bueno, claro, o sea, si yo lo estiro, tiene una fuerza que lo intenta llevar otra vez a la posición de equilibrio. Y que si lo estiro más, tiene una fuerza cada vez más intensa. Bien, que acciona para llevarlo a la posición de equilibrio. Pero la ley de Hooke va más allá. No solo les dice eso, no solo les dice que mientras más lo estiro, más fuerza actúa para llevarlo a la posición de equilibrio, sino que el modelo es de proporcionalidad. Es decir, que si yo lo estiro el doble, la fuerza va a tener el doble de intensidad. Si lo estiro el triple de intensidad. Si lo estiro 10 veces, 10 veces de intensidad. ¿Bien? Que eso no tendría por qué ser así. Podría ser creciente esa tendencia, pero, por ejemplo, tener una asíntota. Entonces decir, bueno, lo estiro 1 y tengo 10 newton. Lo estiro 2 y tengo 15 newton. Lo estiro 3 y tengo 16 newton. O sea, va creciendo, pero no va creciendo siempre igual. Va creciendo cada vez menos. Acá lo que les dice Hooke es, no, es directamente proporcional. Si los tiran 3 veces, el triple, la fuerza aumenta el triple. ¿Bien? Eso es lo que les quiere dar esta formulita, es lo que les quiere comentar. Entonces, nuestro objetivo es calcular el trabajo que tenemos que hacer para estirar el resorte desde A hasta B. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Una forma que tenemos, y esto es algo que me parece interesante que lo vean, es decir, bueno, acá el problema es que la fuerza no es constante en mi intervalo de trabajo, que sería el AB.
Cuando la fuerza no es constante en ese intervalo, yo lo puedo hacer una analogía con lo que veníamos viendo de las funciones no constantes en esos intervalos. Bien, nos está pasando el mismo problema que nos pasaba cuando analizamos los datos del COVID o del camión frenando, ¿bien? Que teníamos una velocidad en ese caso que nos hubiera sido hermoso que fuera constante, pero que no era constante. ¿Bien? Y ese era nuestro problema. Entonces, ¿cuál fue la estrategia que hicimos en ese caso? Bueno, entonces, a todo ese intervalo de trabajo, hagamos una partición, subdividámosla, y en cada uno de esos subintervalos de trabajo consideremos que esa función es constante. Estamos cometiendo un error, sí, bien, pero es una forma de aproximar el resultado. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. Yo sé que entre A y B la fuerza no es constante, y que en cada uno de los puntos entre A y B la fuerza va a ser distinta, y el resorte va a tener una fuerza distinta, bien, de atracción. Entonces, ¿qué hago? Subdivido, hago una partición de la B en subintervalitos, y voy a suponer que en todos los puntos de ese subintervalo, la fuerza va a ser constante. Yo sé que no es así y que estoy cometiendo un error, pero esa va a ser mi suposición. Entonces digo, bueno, por ejemplo, en ese caso, subdivido todo el estiramiento del resorte en 3 partes, 3 subintervalos. En cada subintervalo tomo un punto cualquiera, ¿bien? Los que antes llamábamos puntos muestra. Esta posición, esta posición, esta posición. Calculo la fuerza que vale en esa posición y voy a considerar que en todos los otros puntos de ese subintervalo, la fuerza que hace el resorte va a ser la misma que hace en este punto. Yo ya sé que es mentira. Yo ya sé que en estos puntos la fuerza va a ser menor que esa, y en estos puntos la fuerza va a ser mayor que esa. Pero, repito, estoy aproximando. Bien, sé que estoy cometiendo un error, pero lo uso para hacer una aproximación. Entonces digo, bueno, para todos estos puntos voy a considerar que la fuerza va a ser F1, para todos estos puntos que va a ser F2, constante, que va a ser más grande que F1, obviamente, y para todos estos puntos que va a ser F3, que va a ser más grande que F2 y que F1. Entonces, ahí lo que puedo calcular es el trabajo para cada uno de estos 3 subintervalos, suponiendo que la fuerza es constante, repito. Entonces, ahí sí puedo usar la formulita que conocemos, ¿no? La distancia, que sería delta x1, delta x2, delta x3, por la fuerza 1, la intensidad de la fuerza 1, que la supongo constante, en el segundo por la intensidad de la fuerza 2, en el tercero por la intensidad de la fuerza 3. ¿Bien? Que lo puedo pensar como, usando la ley de Hooke, la intensidad de la fuerza 1 ¿se acuerdan que la ley de Hooke decía que la intensidad de la fuerza yo la puedo pensar como menos K por X, ¿no? Entonces, la intensidad de la fuerza 1 la planteo como menos K por C1, que sería la posición de este primer punto. Y así hago los 3 trabajos. Entonces, el trabajo entre A y B lo voy a pensar como la suma de esos 3 trabajos que obtuve, y obviamente acá voy a tener que usar el símbolo de aproximación. Porque el trabajo no va a ser ese número. Va a ser cercano, va a ser aproximado, pero no va a ser exactamente ese número. ¿Bien? Entonces, en definitiva, lo que acabo de hacer es aproximar ese trabajo, que yo no sé cuánto vale, como la sumatoria de 3 numeritos, que los calculé haciendo el delta X, cada uno de estos 3 delta X, por, ¿bien?, la fuerza en C1, en C2, en C3. Bien, que es lo que tienen acá escrito. Profe, perdón, me perdí en la parte en la que el delta X pasa a ser negativo o positivo. El delta X. No, este es el signo. No hace falta que esté acá, o sea, ese lo puedes poner ahí. Sería delta X1 por el opuesto de la intensidad de la fuerza. Eso es porque la fuerza es negativa, ¿no? Entonces, tomamos siempre estos módulos como positivos y el signo se lo asignamos a este menos. No se mareen con eso. A mí lo que me interesa un poco es que vean el proceso de aproximación. Dividir esto en 3 partes y que cada uno pueda calcular el trabajo de cada parte como
el delta X por el trabajo en un punto muestra considerado constante. Ahora, si quieren calcular, si ya llegamos a ese punto, bien, ustedes me pueden decir, listo, ya está. Si ya conozco el cálculo integral, si ya sé todo el proceso de integración que vimos al principio de este tema, ¿cómo harían ustedes ahora para calcular exactamente ese trabajo? Si ya tienen esta forma para calcularlo de manera aproximada. Bien, ahora yo quiero ese trabajo, lo voy a calcular con un igual. ¿Qué tendría que hacer? Aplicar la ley de Hooke. La de Hooke está acá. ¿Bien? O sea, cada fuerza la pensé como menos k por x. Así que ya ahí para calcular las tres fuerzas, la usé a la ley de Hooke. Integrar en esos tres intervalos, digamos. Bien, o sea, acá yo dividí en tres intervalos. Ahora, yo en cada intervalo pude calcular este número porque consideré que la fuerza es constante. ¿Cómo haría ahora para, o sea, calcular el trabajo exacto? Que ahora considere la verdad, o sea, que no es que la fuerza es constante en todos estos puntos. Integrar del intervalo más grande, o sea, de A a B. ¿Qué? ¿Integrar qué? Piensen en el proceso de integración. Nosotros este trabajo ahora lo aproximamos sumando estas tres aproximaciones parciales, ¿no? Dividimos todo el intervalo AB en tres partes, en cada uno dijimos delta X por una fuerza que consideramos constante, más allá que sabemos que no lo es. ¿Cómo haríamos para que este número de trabajo que aproximamos pase a ser un número exacto? Haciendo que delta X tienda a 0. Bien, o sea, lo que necesitamos ahora es que esto, lo que acabamos de hacer, bien, la sumatoria de delta X por el F, fíjense ahí, esto, que es lo que acabamos de hacer, necesitamos ahora que en vez de tener tres subintervalos, hagamos una partición enorme, digamos, que tengamos infinitos subintervalos de longitud infinitesimalmente pequeña y que cubran todo el AB. Es decir, calculamos el límite con la norma de la partición tendiendo a 0, lo mismo que hicimos antes. Entonces, ahora en vez de tener que sumar tres trabajos, lo que tendríamos que sumar serían infinitos trabajitos muy chiquititos, que sería uno para cada punto. Entonces, esa sería la forma de que esta estrategia tienda al valor real, ya no sea una aproximación. No va a ser una aproximación porque en vez de aproximar que en cada uno de estos subintervalos tenga un valor constante, ahora voy a tener infinitos subintervalitos. Básicamente voy a trabajar punto a punto. Entonces, ahora, esto ustedes me dirán qué horror. Lo mismo que nos pasó antes. Tenemos un límite de una sumatoria. O sea, esto es absolutamente horrible de aplicar desde esta manera. Pero si ustedes ven esto, ¿no? El límite con la norma de la partición tendiendo a 0 de delta X por F en C. ¿Cómo pueden expresar esto de otra manera? Que esto es aquí igual. A la integral de la ley de la función entre A y B. Excelente. Entonces, si yo hago todo este proceso, llego a que este trabajo lo puedo calcular haciendo la partición, subdividiendo en un montón infinito, bla, 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 y eso lo voy a poder calcular como la integral de esta función, ¿bien? Entre A y B. O sea, si yo calculo esa integral, simplemente lo que estoy haciendo es punto a punto calculando el trabajito que hace ese puntito, digamos, que obviamente tiende a 0, es infinitesimalmente pequeño. Pero calculo punto a punto y sumo todos. ¿Bien? Entonces, esto lo que me permite es decir, bueno, si quiero calcular un trabajo, lo que voy a tener que hacer es integrar la fuerza en el AB. ¿Bien? Tengo que buscar una ley para la fuerza, ¿bien? Que dependa de X, de la posición,
y la integro en el intervalo donde estoy trabajando. Bien. Punto. Ahí tienen lo que acabo de escribir. Y tienen la resolución. ¿Sí? Eso lo van a trabajar mejor en tarea de aula, van a trabajar mejor cómo calcularlo. Pero lo que me interesa es lo siguiente. Ustedes vean cuál es, de dónde llegamos, cómo llegamos hasta esto. El trabajo lo pienso como un integral. Viene de todo ese intervalo de trabajo donde la fuerza no es constante, yo lo subdivido en subintervalitos en donde considero que la fuerza va a ser constante. Con eso llego a esta sumatoria, que es una suma de Riemann, en definitiva, ¿bien? Donde calculo fuerza por distancia para cada uno de los subintervalos, suponiendo la fuerza constante, y después lo que hago para esa aproximación, llevarla al valor real del trabajo, es pedir que la norma de la partición tienda a 0. Entonces planteo infinitos subintervalitos muy chiquititos y los sumo todos. Eso no es más que la integral de la función fuerza en el intervalo de trabajo. Bien, luego en tarea de aula seguramente lo van a desarrollar al menos con un ejemplo. Bien, y muy rápidamente en estos 10 minutos que me quedan, les voy a plantear la última aplicación que vamos a ver, que es bastante intuitiva, así que no se asusten, que lo vamos a ver rapidito. ¿Qué es? Vamos a intentar utilizar esto, lo van a usar más que nada en estadística, es usar las integrales para calcular promedios. Bien. A ver, supónganse que ustedes tienen estos tres números, ¿no? 4, 5 y 12. Tienen ese conjunto de tres números. Y yo les digo, calculen el valor medio de ese conjunto. ¿Cómo harían? Sumo los 3 y divido por 3. Bien, sumamos y dividimos por la cantidad de elementos, ¿no? Que es lo que se llama media aritmética. Entonces ahí hago 4 más 5 más 12, divido 3, 7. Entonces, el valor medio da 7. Ah, acá hay un error, esto es un por, ¿eh? O dicho de otra manera, 4 más 5 más 12 es 7 por 3. Esa es la forma que tenemos de hallar el valor medio de un conjunto finito de números. Bien, si tengo una cantidad contable de números, lo puedo hacer. Aunque tenga muchos, aunque tenga 100.000 números, bueno, sumaré todos y los divido por 100.000 y ya está. Ahora, tenemos un problema, surge un problema, pero que es muy útil la respuesta de ese problema. Supóngase que yo les digo, ¿cuál es el valor medio, el promedio, digamos, de todas las imágenes de f, que es esa función que tienen ahí, que tiene dominio 1, 4? Bien, entonces lo que les pido es de cuál es la imagen, el valor de i promedio. Ahí estamos más complicados. ¿Cómo harían para calcular ese promedio? A ver, ¿qué se les ocurre? Agarrar el punto más alto y dividirlo por... Agarrar el punto más alto. El punto más alto sería, la imagen más alta es 5. O sea, Y la imagen más chiquita y dividirlo por 2. bien, si hacemos 5 más 1 dividido 2 me da 3, ¿no? Entonces, básicamente, para ustedes el promedio es este. Ahora, fíjense lo siguiente. Si yo tomo como que el valor medio es 3, tenemos en esta parte de acá, estos puntitos, todos tienen imágenes más chicas que 3, ¿no? Están por debajo, están entre 1 y 3. Mientras que todos estos puntos de acá tienen imágenes mayores que 3. Intuitivamente, ¿hay más puntos que tienen imágenes mayores o más puntos que tienen imágenes menores? Más que tienen mayores. Mayores, ¿no? Entonces, si yo tengo muchos puntos que tienen mayores y pocos que tienen menores, entonces no sé si es un buen valor medio, 3. ¿Se entiende? Yo lo que tendría que buscar sería un valor de i donde haya un equilibrio entre las que están por encima y las que están por debajo, de modo que se promedien, se equilibren en ese número. El 3,5. Bueno, a ver, voy a borrar todo. 3,5, 3,5 sería acá.
Ahora, otros me pueden decir, no, yo creo que es el 4. Otros me dicen, no, yo creo que es el 3,7. ¿Bien? ¿Cómo hacemos para calcular exactamente ese valor, ese promedio? Ustedes me dirán, bueno, sumo y divido. Lo que pasa es que acá, ¿cuántos números tendría que sumar? Infinito. Infinitos, ¿no? Tendría que empezar, bueno, el primero, después el de 1,00000000, el de 1,0000 y así, y de hecho no lo puedo hacer porque tengo infinitos, nunca voy a poder sumarlos a todos. Y después tengo que dividirlos. ¿Y cuántos números sumé? Infinitos, o sea que estaría sumando infinitos números y lo divido por infinito, un horror. ¿Bien? O sea, ¿cómo calculo el valor medio de un conjunto infinito de números? La suma de Riemann. Vamos a ir por ahí. Me gusta que ya más o menos vean intuitivamente que acá una suma de Riemann podría llegar a funcionar. Ahora, fíjense lo siguiente. Yo lo que estoy buscando es este número, ¿no? Que sería como la imagen, el valor medio, que yo lo puse acá, ojo, no es que sea este número. Le digo, bueno, más o menos va a estar por ahí, ese valor medio, lo que no sé es cuánto vale. No sé si va a ser 4, 4,1, 3, 3,5, no sé, va a andar por ahí. ¿Qué pueden decirme? ¿Qué pueden asegurarme de ese número? Seguro. O sea, cosas que me pueden decir, seguramente no va a ser tal, o no va a ser mayor o menor que tal. Que no va a ser ni el 5 ni el 1. Bien, no va a ser ni 5 ni 1. Si es 5, obviamente que no es el promedio porque todos están por debajo. Ni el 1 tampoco porque todos están por encima. Bien, de hecho, tampoco va a ser ni menor a 1 ni mayor a 5. ¿No? Ahora, ¿cómo hacemos para calcular eso? Bien, entonces, fíjense lo siguiente. Si yo lo que puedo hacer, si planteo un promedio, ¿no? Una suma de Riemann, digo, bueno, yo lo que voy a hacer es, más o menos, calcular, o plantear rectangulitos, ¿bien? Que aproximen el área bajo esta curva, ¿bien? Sumo el área de estos tres rectangulitos, ¿bien? Eso va a ser una aproximación del área bajo de esta curva, y se supone que en el valor promedio, si yo hago, digamos, si yo sumo todas estas imágenes, lo que voy a intentar buscar es un rectángulo que tenga el mismo área que el área bajo la curva. Bien, a ver, saco todo. Vamos a ver esto. Yo lo que voy a intentar hacer es buscar un rectángulo que tenga el mismo área y la misma base, ¿bien?, que esta figura geométrica. Yo calculo el área de esa figura geométrica, que sería como la suma en definitiva de todas estas alturas, ¿no? Como hago una acumulación de todas estas alturas, sumo, 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 eso cubriría toda esta región. Y yo lo que voy a intentar hacer es calcular un rectángulo que tenga la misma base, o sea, que también vaya de 1 a 4 en la base, ¿bien? Que tenga el mismo área, y en definitiva, lo que voy a considerar es que el valor promedio va a ser la altura que le corresponda. Dicho de otra manera, lo que voy a intentar buscar es un rectángulo en donde esta parte que la estoy perdiendo, fíjense que está dentro del área que yo estoy considerando, pero no dentro de mi rectángulo, sea igual a esta, en donde pasa lo contrario. Está dentro de mi rectángulo, pero no dentro del área en que estoy trabajando. Bien. Entonces, si yo encuentro ese rectángulo, la altura que le corresponde a ese rectángulo, supónganse 3,8, va a ser como la altura promedio de todos estos valores. De modo que la sumatoria de todos los rectangulitos que cubren esa función, la gráfica de esa función f, va a ser igual a la sumatoria de todos los rectangulitos que cubrirían esta función constante. ¿Bien? ¿Me siguieron más o menos cuál es mi abordaje geométrico? Entonces... No. Bien. A ver. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Y lo voy a llevar más adelante. A ver si lo puedo. No quiero spoilear. Lo que voy a pensar es en esta región, ¿no? Voy a decir, esta región, el área de esta región,
yo lo puedo pensar como infinitos rectangulitos que tienen altura igual a cada una de las imágenes. ¿Sí? Y va cubriendo, esos rectangulitos van cubriendo punto por punto de la gráfica toda esa región. Bien, hago una liñita muy finita que vaya desde el eje X hasta el primer punto, hasta el segundo, hasta el tercero, y así infinitas veces cubriendo toda esta región. Ahora, yo lo que voy a intentar hacer es aproximar esta gráfica que no es constante por una función constante. Yo lo mismo que hacíamos antes cuando analizábamos las integrales. Digo, en vez de trabajar con esta función molesta, bien, que me complica la vida, voy a intentar utilizar o voy a buscar la mejor función constante, la que más adecuadamente aproxime a esta. ¿Y eso qué sería? ¿Ojo, profe? No, ahora vamos a ver cómo lo hacemos numéricamente, pero me interesa que vean cuál es la estrategia. Obviamente esta no va a ser cualquier función constante. Si la pongo muy arriba, me está aproximando por exceso. O sea, en definitiva, si uso esto, voy a obtener un valor mayor al que debería tener. Si la pongo muy por abajo, al contrario, obtendría un valor mucho menor al que debo obtener. Quiero buscar cuál es la mejor, la que mejor lo describa. Entonces, lo que voy a plantear es, bueno, esta función constante me va a describir, así como la f me describe esta región verde, esta función constante que yo estoy buscando me va a generar un rectangulito, ¿no? La que mejor se ajuste o la que mejor aproxime a la función f es aquella que el área verde, ¿bien?, va a ser igual al área del rectángulo. Dicho de otra manera, que cuando yo acumule toda la suma de los rectangulitos usando la f, me dé el mismo resultado que si acumulo todos los rectangulitos usando la constante. Ahora, fíjense, si yo uso esta, por ejemplo, la que dibujé acá, va a haber una cierta parte de esa área que si uso la función f la voy a acumular, pero que si uso la constante no, me va a quedar por afuera, la voy a perder, que es toda esta parte de acá. Pero también hay una parte que si yo uso la función f no la tendría que agarrar, pero si uso la función constante sí la estoy agarrando, que sería toda esta parte de acá. Entonces, lo que estoy intentando hacer es buscar una constante donde eso se compense. Donde la parte que me falta sea igual a la parte que me sobra. El área que me falta sea igual al área que me sobra. Cuando yo encuentre justo el valor de esta constante que me haga que estas dos partes se compensen exactamente, sean iguales, entonces ahí puedo decir esta constante es la que mejor aproxima a f en ese intervalo. ¿Sí? Más o menos. ¿Ahora me siguieron un poco más? Claro, aproxima a f, pero no tiene nada que ver con el promedio. Bien, ahora, esa constante, ese valor constante, en definitiva, va a ser el que me otorgue la misma información que todos estos puntos juntos. Obviamente que no es la misma función. Pero fíjense que lo que acumulan todos estos puntos, todas estas imágenes que cambian, va a ser igual a lo que acumulan todas estas imágenes iguales. Entonces, lo puedo pensar como si fuera un valor promedio. Un valor promedio, ¿por qué? Porque va a haber una parte donde los valores reales van a estar por encima de él, y va a haber otra parte donde los valores van a estar por debajo de él, pero se van a compensar. Claro. Que es lo que yo busco del promedio. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una estrategia que me permite hallar eso. ¿Pero ese resultado va a ser exacto o va a ser una aproximación? Va a ser exacto. O sea, va a ser el promedio exacto, ¿no? Obviamente. La función es la función, punto. O sea, si yo quiero calcular el valor promedio, ese valor promedio obviamente no va a ser igual a los valores, a todas las imágenes de la función. Si no, la función sería constante. Pero sería el valor que equilibra a todas las imágenes de la función en ese intervalo. Es exacto en el sentido de que es el que mejor hace esa aproximación. ¿Bien? Cualquier otro valor que use va a aproximar, pero va a aproximar con error. Ese va a aproximar lo más exactamente posible. ¿Bien?
lo paso rápido, después lo retomamos muy rápidamente la clase que viene, porque ya me estoy pasando de tiempo, pero para que no se les vaya la idea. Entonces, yo lo que voy a hacer va a ser plantear ese rectangulito, voy a borrar así no nos perdemos. Ese rectangulito, voy a suponer que este va a ser ese valor que estoy buscando. Entonces, yo lo que puedo calcular es el área de R, el área verde, bien, que va a ser por el teorema que vimos hace un rato, la integral entre 1 y 4 de f menos 0, bien, o sea, de f. Y lo que voy a plantear es que el área de ese rectangulito que estoy buscando, el área celeste, va a ser igual, va a ser la misma, que el área que obtengo cuando calculo esa integral. ¿No? O sea, el área del rectangulito es la misma que la verde, y la verde la obtengo haciendo esta integral. El área de ese rectangulito va a ser base por altura, si la puedo calcular usando base por altura. La altura es lo que yo no conozco, que es lo que estoy buscando, cuánto mide de altura este rectángulo, pero de base sí, sé cuánto mide, mide 3. ¿Bien? O sea, la longitud de la base es 3. Entonces, en definitiva, como el área de ese rectangulito, que es igual a la integral, porque tiene que ser igual al área verde, es base 3 por altura, que no conozco, puedo despejar la altura. La altura va a ser igual a la integral dividido 3. ¿Bien? Que es la integral dividido 4 menos 1, ¿no? De ahí salió el 3. Entonces, yo esa altura promedio, ¿sí? Digamos, la altura promedio de todos estos rectángulos que podría plantear acá, la puedo calcular haciendo la integral, que me da el área exacta, sobre la longitud de la base. Si lo pensamos desde una perspectiva geométrica. Y ese valor va a ser el mejor valor para usar como valor promedio, porque yo puedo asegurar que va a haber valores de la función que van a estar por encima, valores que van a estar por debajo, pero se van a compensar entre sí. ¿Bien? Entonces, esta es una estrategia que para este caso me permitiría encontrar o proponer una manera de encontrar una imagen promedio para todas estas imágenes. ¿Bien? Vamos a cortar acá porque si no les voy a complicar la vida. Esa es una estrategia. Igual ahora sí se entendió mejor. Bien. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Nos vemos el lunes. Chao, profe, gracias. Tengan buen fin de Chao, semana. profe, nos vemos. Buena semana, buen fin de profe. Nos vemos. Igual para ustedes. No, muchas gracias.